EasyBox presenta El Paquete. Nuestra misión en el emprendimiento positivo es cumplir sueños. Muchos dicen que se han adelantado a nuestra era como 10 años y han surgido nuevas formas de hacer las cosas. Aquí veremos algunas de estas. Para todos quienes se interesen en emprender un negocio o estén en esa marcha, si se quieren unir a nosotros para escucharnos y también opinar y compartir sus experiencias de negocios, pueden entrar a nuestras redes sociales. Estarán con ustedes Alan y María. Bienvenidos a tu podcast El Paquete. Hola, ¿cómo están? Todos bienvenidos a nuestra tercera temporada del Paquete, el podcast. Mi compañera María. Hola Alan, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Sí, hoy estamos muy contentos porque iniciamos la temporada número 3 del Paquete Podcast. Así es, pues el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, se llama la educación y el emprendimiento. Así es. Empezaremos por algo que yo creo que a todos nos atañe y pues entremos ya en materia, ahora sí, en este tema. Sí, claro que sí. Bueno, pues empezamos ahorita en la época actual. Ya todo el mundo se está preguntando cuándo regresamos, cuándo regresan los niños, cuándo regresan los universitarios, cuándo regresamos a la educación presencial. Pues todavía esto está en veremos, ¿verdad? Por ciertas cosas que han estado pues trabajando las autoridades correspondientes en respecto a el regreso a clases presencial. Así es algo que todo el mundo se está preguntando porque estamos en el parteaguas de un posible retorno. Al final de cuentas, esto nos ha dejado como que enseñanzas de lo que es la educación a distancia. Unos consideran que es importante que se quede, otros que ya es importante también regresar, o bien continuar con sistemas mixtos, ¿no? En algunas partes donde se necesite, sobre todo si la universidad o la escuela se encuentra en un lugar muy lejano, pues continuar a distancia, ¿no? Sí, al parecer los regresos a las clases presenciales, tanto de universidad como a nivel pues preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, va a ser un poco paulatino, ¿verdad? Y se van a estar estableciendo planes mixtos, como tú dices, o bien dejando a los alumnos con la libertad de uno u otro formato. Es lo que ahorita se está viendo. Sin embargo, pues muchas personas están con esa pues pregunta de qué es lo que será mejor, si regresar, si no regresar. Y bueno, pues también va a depender de cómo se vaya avanzando todo este proceso que hemos estado viviendo y ojalá y pronto se solucione para que ya la gente pues pueda tomar cauce en el sistema educativo en relación a sus pues vida normal. Así es, en efecto, porque todo el mundo nos preguntamos, bueno, ¿cómo va a ser el retorno? ¿Cómo vamos a irnos insertando cada uno de nosotros a lo que ya veníamos haciendo? Es un reto para todos, tanto para las autoridades como para las escuelas y también para el alumnado, por esto que de alguna manera es algo inédito. Entonces, la parte de la transición a un posible regreso, que va a tener que ser eventualmente tarde que temprano, ya se está empezando a dar. Entonces la mecánica para hacerlo sí es una cuestión interesante porque va a acarrear demasiada logística de cómo va a hacerse ese punto hasta que ya nos insertemos quizás en algo mixto, ¿no? Es decir, ya mucha gente se quedó acostumbrada a lo virtual, ¿no? Sí, y fíjate Alan que yo he estado escuchando comentarios de diferentes personas. Algunas personas están preocupadas, los maestros sobre todo, por cómo irá a regresar el alumnado, sobre todo de los escuelas de los primeros grados, que como son las primarias y las secundarias, cómo van a regresar después de haber tenido estas clases virtuales al sistema presencial. ¿Cómo irá a estar todo este momento en el que los alumnos regresen a la escuela y cómo va a ser esa integración de los conocimientos al siguiente grado? Sí, es que el empatarlo va a ser un reto importante. Incluso algunas autoridades están diciendo que sean flexibles las escuelas
con el alumnado, puesto que la verdad no es fácil llevar un progreso cuando algunos no tenían una buena conexión. Es difícil para los maestros realmente evaluar al 100% a los alumnos como cuando los tienen ahí mismo presencialmente, ¿no? Entonces quizás las escuelas o instituciones que ya venían trabajando con sistemas virtuales, pues llevan una delantera, puesto que al final de cuentas ellos ya llevan un camino recorrido, tenían ya preparadas las plataformas, sobre todo cuando se vino esto hace un año. Muchas ni siquiera tenían preparación de sus contenidos y planes de estudio virtuales, y fue un verdadero, una proeza para muchos el poder hacerlo a contratiempo. Pero fíjate, Alan, que realmente creo yo que sí es de admirarse todo el proceso, todo lo que avanzaron a nivel sistema educativo mexicano, ¿verdad? El poder transformar la educación de repente y pues nadie tenía planeado para todas las escuelas que solamente estaban en formato presencial, pues poder hacer estos cambios. Y cómo pues tanto los padres de familia como los alumnos, los niños, los jóvenes y ya los adultos, pues se fueron integrando estos nuevos formatos de educación presencial, de la presencial a la virtual, ¿verdad? Cómo se fueron integrando, pasando a este nuevo formato en el que no muchos estaban acostumbrados. Y pues yo te quiero platicar un poco de que para mí pues esto de la virtualidad pues no es tan algo como que fuera de lo normal, porque yo ya empecé a trabajar en el sistema educativo del sistema privado ya hace 28 años. De hecho, pues nos consideramos como pioneros en la educación aquí en México, en la virtualidad. Iniciamos en el Tecnológico de Monterrey con el Sistema de Educación Interactiva por Satélite, así se llamaba en aquel tiempo, por los años yo creo que 90 del siglo pasado. Del siglo pasado. Sí, entonces en ese tiempo, pues las clases virtuales nosotros las teníamos por satélite, ¿verdad? Todavía no existía la parte del internet, de hecho en aquel tiempo apenas estaban haciéndose las primeras desarrollos para poder utilizar lo que es internet. Y en aquel tiempo me acuerdo yo mucho que bueno, pues yo no estaba directamente como maestra, yo me dedicaba a la producción de televisión, en este caso a la producción de clases vía satélite, y teníamos a los maestros en unas cabinas especiales donde transmitíamos para todos los campus del sistema del Tecnológico de Monterrey, y ahí pues producíamos las clases, y fue digamos que el inicio de la virtualidad aquí en México realmente. Entonces pues para mí realmente esto que ha estado pasando, porque yo he seguido como quiera activa en lo que es la educación, ahora sí como maestra, en otra de las universidades del sistema, y bueno, pues sigo yo normalmente trabajando con mis alumnos, con los cursos que tenemos virtuales, que tenemos online, y pues ahí seguimos interactuando, las sesiones virtuales, a través de las plataformas que hay, todo eso. Entonces pues yo seguiré igual en la virtualidad. Sí, la verdad es que pues era, para pocos era un secreto de que pues, eventualmente iba a pasar algún día, simplemente se iba dando paulatinamente. Lo que sucedió el año pasado es que aceleró dramáticamente las cosas. Sí. Hay gente que sí se resiste, puesto que los cambios, pues, ya hemos hablado en otras emisiones de nuestros podcasts, que la gente de repente sí lo pescó fuera de balance, y los cambios, a final de cuentas, pues sí no los esperaban. Este es uno de ellos. Sin embargo, pues siempre son importantes, hay que buscar la parte positiva, ¿no? Y la parte positiva de todo esto es que tenemos la ventaja de que podemos estar viendo y escuchando personas en otra parte del mundo, contenidos muy importantes, que lo que antes nos costaba o les costaba a esas personas trasladarse, era demasiado recursos que se utilizaban para poder compartir esos contenidos, ¿no?
Claro, y bueno, pues las universidades están a la mano de toda la gente, cursos y todo eso, como dice Alan, que puedes encontrar en internet. Hay muchos cursos gratuitos que no necesariamente son universitarios, pero hay plataformas donde pueden estudiar pues a precios muy económicos o incluso gratuitos, diferentes temas, diferentes disciplinas, y digamos que hacerse de diplomados o de especialidades que pueden complementar lo que nosotros ya hemos estudiado. Así es, entonces si partimos de lo que la palabra universidad es, en el latín viene de universitas magistrorum scholarium, que a fin de cuentas viene siendo una comunidad de profesores y académicos, es decir, es una congregación de conocimiento, de personas que se congregan en torno al conocimiento. Esas se dieron en la Edad Media, realmente es donde prácticamente ya empieza a nacer lo que conocemos como las universidades, y son centros de conocimiento, es decir, sea el formato en que estén, la universidad viene siendo como un nido donde nacen muchas ideas y muchos emprendedores realmente. Algunas personas dicen, y puede ser algo que ambiguo, algunos puedan decir que la escuela no enseña todo, porque la mejor escuela es la vida. Y en parte es cierto, porque la práctica es lo importante. Sin embargo, las universidades convergen muchas personas para impartir diferentes materias y conocimientos, los cuales son siempre importantes para emprender y para usarlos en la vida, ¿no? Claro, y bueno, pues quizá a lo mejor muchos de las personas que ahorita nos pueden escuchar o ver podrán estar a favor o en contra del estudio universitario, del estudio profesional, o incluso estudiar una maestría o un doctorado si vas a hacer un emprendimiento. Va a haber de todo tipo de personas, y bueno, el que emprendas no está condicionado por tener un grado académico. Sin embargo, puede ser parte de aguas que te puede impulsar un poco más el tener cierto background que te puede ayudar a mejorar tu desarrollo como emprendedor. Así es, como dices muy claro, la mayoría de las personas, si ustedes se fijan, bueno, las instituciones escolares cuando hacen publicidad para poder llegarse de alumnos a que estudien una maestría o una carrera o un doctorado, un posgrado, generalmente muchos se enfocan, y esa parte creo que ahí las universidades o instituciones escolares deberían de enfocarse un poquito o abrir más el campo. Casi siempre dicen que muchas personas que estudian esta maestría terminan obteniendo un trabajo o tienen más posibilidades de encontrar un empleo. Pero yo rara vez veo que digan las instituciones, si estudias esta maestría te ayudará para que tu emprendimiento sea mucho más efectivo o para que puedas emprender lo que tú necesitas. Entonces yo creo que dejan de lado a muchos empresarios o emprendedores, y como que no encuentran una compatibilidad entre prepararse académicamente y ser emprendedor. Es decir, quien tiene ya un empleo o un autoempleo, que viene siendo como que el inicio del emprendimiento, no ven la necesidad, como comentas, de que, ay, ¿para qué estudio? Ni modo que yo mismo me evalúe. O sea, yo me voy a subir mis sueldos si sé más o no sé más. Entonces yo no tengo un jefe a quien demostrarle, o una empresa demostrarle este nuevo grado. Entonces ahí es importante. Sí, sí, claro. Solamente que eso va a depender de cada quien. Así es. O sea, de cómo te sientas, si crees que es importante estudiar o no estudiar, o si ya has estudiado, qué tanto te sirve ese conocimiento para aplicar. Yo, fíjate, yo siempre, a lo largo de los años, pues no he sido muy, digamos o sea, que leo, una persona que lee mucho. Sin embargo, hubo un tiempo en el que sí me enfoqué mucho a la cuestión de desarrollo personal, de todo lo que va enfocado que me pueda ayudar a crecer como ser humano. Entonces, esa es una parte, como ya hablamos en lo que fue la Semana del Emprendimiento Positivo, de toda esa parte que enriquece al emprendedor a través de desarrollar su ser, mejorar sus emociones, romper creencias limitantes,
tener una energía vital equilibrada, todo eso que te puede apoyar como emprendedor para estar bien y poder desarrollar tu emprendimiento. Sin embargo, la otra parte que es la parte académica, de alguna manera, lo que yo estudié, a veces digo yo, ay, esto lo aprendí trabajando, sí, pero tengo un background atrás que me ayuda a poder saber o a poder enlazar una idea con otra, como por ejemplo, yo no tengo el background ingenieril, yo no puedo hacer cuestiones que no van dentro, o sea, mi especialidad, mi área es humanidades y ciencias sociales, eso lo tengo muy claro. Y entonces puedo trabajar en muchas cosas, puedo desarrollarme perfectamente bien en todas las áreas de humanidades y ciencias sociales, claro, unas me gustan más que otras, pero puedo yo desarrollarme. Si a mí me quieren poner a ser, no sé, administradora o contadora o cosas de programación, pues no tengo el background, tengo que estudiar, ¿verdad? Entonces va a haber ciertos trabajos o ciertos emprendimientos que sí van a requerir de la preparación de la preparación académica para poder emprender, otros no. Así es. Sin embargo, también yo creo que es importante que si tú eres emprendedor y no tienes esa preparación académica, te puedes rodear de gente que sí la tenga y entonces hacer alianzas y hacer crecer tu emprendimiento, porque también eso es muy válido. Así es importante también saber que independientemente de cada persona, si tomar cursos, prepararse, etcétera. Lo más importante, bueno, yo en particular pensaba antes, bueno, tener un título te sirve para, o sea, la certificación de una maestría o de algo, pues para poder, no sé, subir en algunas cuestiones sociales, etcétera. Yo tenía ese pensamiento. En alguna manera no es tan certera porque con eso, sin eso, uno puede ir ascendiendo, teniendo alianzas, como dices, en cuanto a los emprendedores. Pero lo más importante no es tanto el certificado per se, lo más importante siento que es el hecho de poder hacer el ejercicio de pensar algo que yo he visto en la escuela. A veces dicen, no, ya uno está grande para estudiar, tengo 47 años. Y la maestría, al final de cuentas, te sirve para volver a mover la mente. Yo lo veo más como eso, ese ejercicio de poder estudiar de nuevo, la síntesis de ser, de los temas que ves. Esa es la parte más importante con la que me quedo, además de los contenidos que vemos que son actuales y que sí debe darle una revisada a uno. Quien no aprende diariamente realmente desperdicia ese día, ¿no? Sí, refrescar. Yo, por ejemplo, ahí en la institución en la que ahorita estoy impartiendo cursos online, me encuentro con mucha gente que tiene su trabajo, que son emprendedores, que son directivos, que son gerentes, digamos que, y también alumnos jóvenes, ¿verdad? Porque en ese modelo hay de todo tipo de alumnos. Sin embargo, toda esa gente, Alan, está digamos que aprendiendo o buscando tener una carrera por algún motivo. Algunos es su segunda carrera, otros no tuvieron la oportunidad de estudiar o de terminar su carrera y lo están haciendo ya a cierta edad. Los que lo tienen como segunda carrera, bueno, pues a veces en los trabajos les dan becas o para los puestos requieren ciertos conocimientos y los impulsan para que estudien. Entonces, yo creo que nunca es tarde para poder empezar a estudiar y pues también los que han estudiado desde jóvenes o que están estudiando ahorita alguna carrera, pues es súper importante que aprovechen al máximo el conocimiento y que a lo mejor digan, ay, ¿esto para qué lo quiero si yo me voy a dedicar de esto otro? Pues siempre el tener las bases que te dan en la escuela sirve para algo. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. El estar aprendiendo constantemente nos sirve para poder, yo creo que encontrar más fácilmente las oportunidades. Como emprendedores nunca se debe de dejar de aprender, usar la práctica, pero los conocimientos siempre es claro que llevarlos a la mano, o sea, a la par o paralelo de lo que estamos aprendiendo es muy, muy importante. Es decir, no dejar de estar aprendiendo, sean diplomados, cursos cortos,
lo que sea, realmente lo importante es el hecho y la acción de estar continuando en continuo crecimiento. Yo creo que, perdón, eso es lo que hace la diferencia para poder continuar y no entrar en lo que hemos hablado anteriormente, como que periodos de estáticos o de zonas de confort. Pues sí, claro, y ya viéndolo en ese punto de vista, en el punto de vista de dejar pasar el tiempo y no hacer las cosas, de no continuar cerrando proyectos. La escuela regularmente no es nada más para aprender una materia, sino es también para aprender un poco o un mucho de estructura, de organización, de metas, de lograr metas, de lograr objetivos, de concretar proyectos, de tener responsabilidad. Y eso es mucho de lo que yo, por ejemplo, a mis alumnos les busco o les trato de comunicar. La mayoría creo que sí lo comprenden, lo asimilan perfectamente, pero uno que otro no. Y pasa de que por ejemplo, el modelo que nosotros estamos ahí en la universidad con el que estamos trabajando yo estoy en cursos que son de 3 meses, perdón, es un trimestre con cursos mensuales. Entonces el modelo es que en un mes aprendan una materia y tiene un plan, tiene una agenda, tiene una entrega de actividades, o sea, una programación en el que se deben de cumplir ciertas fechas. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay algunas personas que se justifican que porque no alcanzo, porque salgo tarde, que porque no alcanzo, que porque tengo mucho trabajo, que porque cierre, o sea, justifican mucho lo que es el trabajo y van postergando las entregas porque se les dan ciertas oportunidades y entonces quieren entregar todo al final. Esa es una de las cosas en las que yo no estoy a favor de que entreguen todo al final, porque el aprendizaje lleva un proceso y por algo los cursos están diseñados instruccionalmente de determinada manera para que se vaya siguiendo ese proceso. Si el alumno entrega todo al final, además de que estamos digamos que reforzándole el hecho de que en la vida va a estar corriendo al 5 para las 3 a entregar el proyecto o a terminar el trabajo que está haciendo, pues eso sí es digamos que un problema. En cambio, la persona que aprende a llevar de alguna manera ese proceso, pues también no nada más está aprendiendo la materia, sino está aprendiendo la estructura de ir organizadamente a llegar a un objetivo. Entonces, la escuela o la universidad o desde la primaria o desde el preescolar, no es nada más el contenido, la materia que estás aprendiendo, sino hay muchas cosas más detrás de eso y claro, dependiendo de cada universidad. Pues es la formalidad, al final de cuentas yo creo que se nos enseña que tenemos que ser, cumplir con unas estructuras, como lo has dicho, al final de cuentas es administrar nuestro tiempo y eventualmente tienen una secuencia por una razón. Todos los contenidos generalmente tienen una secuencia para ir haciendo un aprendizaje y ir haciendo un avance, así, sacando conclusiones y análisis de cada tema para poder continuar al siguiente. Entonces es como si al final de cuentas lees un libro y nomás ves un resumen, pero te perdiste cada uno de los capítulos que eventualmente son para poderlos discernir, platicarlos y asimilarlos. Entonces, también es eso, es una formalidad. Cuando tú tienes un compromiso de una escuela, hay muchas personas que dicen, bueno, al final de cuentas tengo cosas más importantes. Y cada quien decide, ¿no? Libre albedrío, pero finalmente ese es un compromiso y es importante cumplir con cada uno de ellos y administrarse su tiempo para poder cumplir. O sea, puedan no estar en ese periodo cumpliéndolo, pero tienen que reponerlo. Al final de cuentas, tiene que ser la regla el que ustedes cumplan o el que cumplamos realmente con los compromisos que nosotros ya previamente nos hicimos a la par. Entonces aquí lo que tenemos que ver, independientemente de lo que estudie cada quien, yo creo que la preparación, queda claro como resumen, es importante, es muy importante, sobre todo por la estructura que aprende un emprendedor por medio de la escuela. Sí, Alan, así es. Y bueno, pues mi recomendación en este caso sería
que si ya estudiaste y terminaste tu carrera y quieres emprender, bueno, pues excelente, ¿verdad? Y si no has estudiado y tienes tu emprendimiento y tienes oportunidad o inquietud en poder estudiar para tener pues más conocimiento, para aprender a lo mejor cosas que te van a potencializar en ese emprendimiento que tú tienes, si tienes esas ganas, ese interés, pues que evites dejar pasar más tiempo y que a pesar de la situación que sea, ¿verdad?, actual, hay muchas maneras de educación, de aprender ahorita en este momento. Hay muchas universidades en las que te puedes inscribir, ya sea mexicanas o extranjeras, dependiendo de lo que desees, y pues avanzar aún más en tu educación, en tu preparación, que esto no es para nada un desperdicio, sino al contrario, aportar hacia lo que ya tienes para crecer más como profesional. Así es, y ya para cerrar mi comentario, yo les digo, como emprendedores o empresarios, todos ustedes podrán decir, pues a mi final de cuentas mis activos son lo que valen mi empresa, pero yo les voy a dar un consejo para todos, y eso me ha quedado muy claro a mí. El mejor activo y el activo más importante de cada empresario es uno mismo, es decir, es el empresario. Más que los activos que puedan tener, más que todas las empresas, filiales, sucursales, etcétera, lo más importante siempre será el empresario, es decir, ustedes mismos. Nunca, jamás posterguen el estar aprendiendo, independientemente del grado de madurez que tengan sus empresas o su emprendimiento. Nunca está de más continuar cultivándose uno y seguir creciendo uno educativamente como empresario. Pues sí, Alan, entonces creo que este tema es muy interesante, un poco controversial, de que si es necesario o no la educación para hacer un emprendimiento, pero bueno, pues ya aquí estuvimos aportando nuestros puntos de vista, nuestras recomendaciones y consejos, y esperamos que les haya sido de utilidad a todos ustedes. Así es, pues si algún comentario, como siempre, estamos abiertos para verlos o escucharlos, siempre son bienvenidos, y pues aquí quedamos el día de hoy con nuestra emisión. Nos despedimos. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a todos los que pertenecemos a la comunidad de Emprendimiento Positivo. Los esperamos en nuestras redes sociales y en nuestra fundación en los foros Ser y Vivir Libre. Les dejamos también la página para que puedan ustedes entrar y comentar en estas áreas, en esta parte tan importante que es para nosotros estar escuchándolos y comentando todo lo que ustedes pueden aportar. Les agradecemos. Hasta pronto. Nos vemos. Bonito día.